Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 7 de julio del 2020. Qué bueno que nos acompaña en una entrevista más de Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de dar inicio a la entrevista, quiero desmentir categóricamente lo que anda circulando en redes sociales. Ayer en una cuenta, pues seguramente falsa, de un supuesto pastor, daba por fallecido a Ernesto López. Y eso es una fake news, lo que le conocemos, o una noticia falsa. Ernesto López no está muerto, está en estado estable, como le repetí el día de ayer, pues ha recibido plasma también para su pronta recuperación. Así es que desmentimos categóricamente esa información que anda circulando en redes sociales. Bueno, quiero darle la más cordial de las bienvenidas al estudio. A mi invitado es Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia, con quien vamos a estar abordando pues temas de mucho interés. Un gusto que nos esté acompañando. Bienvenido a Diálogo. Buenos días, Oswaldo. Un gusto estar aquí también contigo. También me quiero unir a enviar un saludo a Neto. Gracias a Dios entiendo que se está recuperando y le mando un saludo. Estoy seguro que está sintonizándonos en este momento. Es una gran persona y yo estoy seguro que primero Dios pronto lo tendremos de nuevo aquí. En el nombre de Dios así será. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Hoy es 7 de julio, hoy tendría que haber iniciado ya la segunda fase de la recuperación económica en nuestro país. Sin embargo, ante los estira y encoge entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se logró pues consensar una ley de emergencia. ¿Por qué fue esa situación que no se dio? Mira, como lo hemos venido manifestando desde un principio, en realidad los diputados creo que están prácticamente en otro nivel en esta coyuntura en la que estamos viviendo. Ellos no están tomando en cuenta lo que el Ejecutivo, por medio también del Ministerio de Salud, les ha explicado una y mil veces, y ellos están encaprichados en tomar sus propias decisiones, por lo cual no se ha logrado llegar a ese acuerdo de la ley de emergencia que tan necesaria está siendo en esta actualidad, ¿verdad? Creo de que todos hemos visto, todos estamos viviendo en realidad el avance de este virus acá en nuestro país, y es lamentable de que sigan en ese juego político en los diputados de la Asamblea. ¿Por qué si pasaron 6 días discutiendo con los diputados esta posible ley de emergencia, por qué el presidente Bukele decide vetarla? Bueno, lo que sucedió, Oswaldo, hay que ver todo, ampliar todo el panorama de lo que sucedió ahí. Ellos la verdad que desde el día lunes tenían decidido qué es lo que iban el resultado de esa reunión. Estuvimos 6 días ahí reunidos, platicando, y creo de que el pueblo salvadoreño lo vio, porque estuvo transmitiéndose en vivo. Estuvimos platicando y ellos nunca llegaron a los puntos importantes. Para nosotros eran 3 puntos importantes: ley de emergencia, cuarentena y reactivación económica. Es chistoso, ellos hasta el día viernes, al final de la tarde, creo que casi como a las 7 de la noche, ellos se dignaron a tocar el tema de la emergencia. Al final, después de hora y media o 2 horas de discutir la ley de emergencia, que no llegábamos a un acuerdo, pues ellos estaban. Te voy a poner un ejemplo. Ellos decían que de inmediato había que poner a funcionar los buses, por ejemplo. Y nosotros manteníamos de que si abríamos los buses tal como ellos lo pedían, sin ninguna restricción. Bueno, las restricciones que ellos pedían era pongámosle alcohol a la gente, y etcétera, etcétera. Pero en realidad nosotros les decíamos, tenemos que ganar un poco más de tiempo. Esto iba a estallar muchísimo antes.
Por eso fue que no nos pusimos de acuerdo, porque estábamos el Ministerio de Salud dándole las razones que se les explicaron, como te digo, solo en esos días se les explicó no sé cuántas veces, y ellos, pues como diputados, estaban tomando sus decisiones, pero basados en otros criterios, en criterios económicos, pero que nosotros les decíamos, para nosotros la economía es muy importante y tenemos que reactivarla, pero tenemos que saber cómo se va a reactivar, porque si no la decisión que ustedes van a tomar se va a traducir en muertos. Eso es lo que ellos no quieren entender y ellos todavía siguen en ese juego. Esto no es, o sea, ya el COVID creo de que está matando gente cercana. Aquello que comenzó en cifras, en porcentajes, luego comenzó a tener nombre, luego ha tenido caras y ahora sentimientos, porque ahora estamos hablando de nombres con cara que están cerca de nosotros. En lo personal a mí me ha sucedido con gente que conozco, amigos, conocidos, padres, madres de personas a las cuales yo conozco y les tengo cariño. Se ha tenido que vivir esto, pues entonces por eso es que a veces da rabia, ¿verdad? Las decisiones, en base a qué están tomando las decisiones. Así es que es una lástima que estemos todavía en este país todavía discutiendo estos temas, cuando deberíamos de estar todos enfocados en atender lo que es la pandemia en sí, ¿verdad? Y la necesidad de tanta gente, porque no es el gobierno el que está teniendo las necesidades, sino que es la gente la que está teniendo las necesidades. La gente que está llegando a los hospitales, la gente que está en sus casas recibiendo tratamiento o que está enferma en sus casas, la gente que está muriendo lamentablemente, esas familias. O sea, ¿tú crees que ellos están ahorita para escuchar todas las fórmulas matemáticas para encontrarle una solución a esta pandemia? Según los diputados, ya había un gran acuerdo, había un buen porcentaje de consensar una ley de emergencia. Sin embargo, pues el Ejecutivo decidió pues retirarse porque habían dos puntos que no lograban pues ponerse de acuerdo. Uno era la transparencia y lo otro los tiempos del inicio de las fases. Y en este tema de la transparencia ha salido mucha tela también que cortar, muchos funcionarios de supuestos casos de corrupción que se han dado al interior de este gobierno. Sí, mira, en primer lugar, los diputados no se cansan de mentir. O sea, en realidad ellos, está el cinismo, ¿verdad? Entonces ellos son expertos en mover la raya del cinismo, la mueven para adelante o para atrás, depende de cómo a ellos les convenga, lamentablemente. Esa es la mayoría de diputados que tenemos en esta asamblea. No son todos, pero sí son la mayoría y son los que están tomando la decisión. ¿En qué momento, Oswaldo, este gobierno ha estado en contra de la transparencia? Y yo invito al pueblo salvadoreño, te invito a ti a revisar lo que fueron esos 6 días de negociación, de plática, cuando se habló en el tema de la transparencia. Nosotros fuimos enfáticos, y te lo voy a repetir aquí, este gobierno en el tema de la transparencia no tiene ningún problema. Nosotros estamos para dar todos los informes, estamos en la obligación. No es que estamos haciendo un favor, estamos en la obligación. Y todas las instituciones, llámesele Corte de Cuentas, incluso el presidente Bukele invitó a las ICIES, auditores de las ICIES, 60, 80 auditores de las ICIES, a que, valga la redundancia, que vayan a auditar las cosas que se están haciendo. Es completamente falso. Y esos supuestos, tal como tú lo decís, esas supuestas, el mismo presidente ha dicho, y el gobierno, bueno, dejemos que las instituciones funcionen y veamos cuáles son los resultados. Es más, el mismo presidente también ha manifestado, dice, si hay un indicio de corrupción, seré yo el primero en presentar estos casos a la Fiscalía General de la República. Lo dice el mismo presidente. Mira, aquí están acostumbrados a algo, Oswaldo, y son las mismas personas, estos mismos políticos que quieren meterte miedo con noticias, así como tú decís, con ese tipo de cosas, que ¿a dónde están las pruebas? Pues, o sea, ahorita dejemos que las instituciones funcionen y repito, si se llegan a tener los resultados de esos supuestos actos de corrupción, pues ¿sabes qué? Que los metan presos, sean quien sea. Aquí en este gobierno no vamos a estar defendiendo absolutamente a nadie que cometa un ilícito, pero
tampoco es justo que estén queriendo sacar adversarios políticos de la contienda o que estén queriendo dañar al gobierno en sí solamente con ese tipo de noticias. Dejemos, te repito una vez más, nosotros estamos abiertos y el tema de la transparencia es mentira. ¿Sabes qué es lo que hicieron los diputados? Yo creo que también te invito a que revises. Se hizo famoso algo que ellos comenzaron a mencionar ahí. Decían, llevémoslo al congelador, decían. Este punto llevémoslo al congelador. Creo que fue el tipo miércoles o viernes en las que el miércoles o jueves que nosotros nos plantamos y dijimos, miren, nosotros no podemos continuar si no tratamos en este momento la ley de emergencia. Necesitamos tiempo, así como vamos y así como están las discusiones. Y ellos no quisieron. Pasamos más de 2 horas, Osvaldo. 2 horas, sí, no, era ridículo. O sea, uno se sentía mal de estar ahí. Porque ellos lo que le apostaban, es su forma de hacer política, de lo que están acostumbrados por años. Nosotros decíamos, es imposible de que estemos en este tipo de discusión. Y invito, ahí quedó grabado, porque ellos para eso lo hacen. Ellos lo que estaban provocando es que nosotros nos levantáramos de la mesa y nos fuéramos, cosa que jamás sucedió. Nosotros jamás abandonamos la mesa. Nosotros comenzamos a discutir con ellos y llegábamos a un punto cero, a un punto muerto, en la que decidimos pasar adelante. ¿Por qué te decía anteriormente de que ellos tenían ya lista lo que iban a decir al final de esta reunión? Porque ellos comenzaron a meter cosas que tenían muy poca importancia por lo que estábamos tratando. Entonces, por lo cual ellos decían, dejemos lo importante para el final, metámoslo al congelador. Entonces, al final, ellos lo tenían tan preparado, ese discurso decían, ya teníamos el 90% de acuerdo, decían. Claro, pero eso eran cosas que no nos costaba mucho, era sí o no, pero ese 10% que nos llevó hasta la última reunión empezó el viernes a las 10 de la mañana y terminó el sábado siguiente sin parar a las 8 de la mañana. O sea, era ridículo, y ellos en todo momento estuvieron apostando en cansarnos y que nosotros nos levantáramos. Obviamente al final, cuando ellos llegaron y dijeron, miren, o sea, lo mismo que habían dicho el día lunes, nosotros les dijimos, ¿para qué perdimos el tiempo si ustedes ya lo habían decidido? O sea, hicimos perder el tiempo al país, nos hicieron perder a nosotros el tiempo. Para ustedes es normal perder el tiempo, pero bueno, o sea, no podemos nosotros seguir ahí. Tomaron su decisión, cerramos la reunión en la que estuvimos en la asamblea. Luego ellos ese mismo día, sábado en la tarde, hicieron la plenaria y tomaron la decisión. Bueno, sin embargo, hay otros actores dentro de la política, dentro del ámbito, como son los alcaldes, que han tomado también en hacer cuarentenas focalizadas, que están preocupadas por la población de sus municipios. ¿Por qué se oponen ustedes como gobierno a que se puedan dar este tipo de cuarentenas focalizadas, sabiendo que sería como un bien para la población, para evitar más contagios, sobre todo los municipios que están más afectados? No, Osvaldo, nosotros no estamos en contra de eso. El mismo presidente ha dicho que lo va a vetar. No, sí, incluso nosotros lo que estamos proponiendo es una cuarentena general. ¿Por qué solo vamos a cubrir algunos municipios? Esto es como seguir maquillando el problema. Nosotros tenemos que ir a la raíz exacta del problema. Sin embargo, los infectólogos dicen de que una cuarentena total no baja los picos, al contrario, va en aumento. Pero no demostró nada a los 3 meses. No demostró nada. Y yo te digo, Osvaldo, tú no has notado la diferencia de lo que ha sido un antes y un después de la curva de esta pandemia, de este virus aquí en El Salvador. De como cuando estábamos en cuarentena a cuando las medidas y las restricciones terminaron. ¿No has notado que a partir de ahí todo subió? Sí, todo se fue para arriba. Y es lógico, se disparó, exacto. Pero ¿y entonces por qué decir de que no hay ninguna diferencia? Cuando la gente dice, da risa cuando la gente dice, de nada sirvieron esos días que estuvieron. ¿Cómo que de nada sirvieron?
Por supuesto que sirvieron. Mira cómo tenemos, ahí están los números. Creo de que nosotros también, creo que el pueblo salvadoreño ha visto en lo particular lo que decíamos antes, Osvaldo. Cómo vimos acercarse poco a poco esto y cómo vimos cuando explotó la pandemia. Nosotros veníamos administrando, el Ministerio de Salud venía administrando eso, que costaba entender, de que era duro, por supuesto, o sea, pero eran vidas las que nosotros estábamos salvando. Y vino la Asamblea Legislativa, nos quitaron todas las facultades legales al Ejecutivo, todo se abrió de repente y comenzó, y esto estalló. O sea, yo creo de que eso no tiene discusión. Ahora bien, ¿por qué estar haciendo ese tipo de cuarentenas focalizadas? ¿Por qué no hacemos? Y eso es un llamado que le hago a los diputados, que reflexionen, que tomen conciencia. Fíjate qué interesante. En aquella época, cuando esto comenzó, el Ministerio de Salud toma la decisión de tomar cuarentenas focalizadas. Lo hacemos en Metapán y en el Puerto de la Libertad. ¿Qué fue lo que hicieron los diputados, Osvaldo? Pero hicieron un relajo de que esto es inconstitucional. ¿Cómo van a hacer esto? La movilidad de la gente, qué bárbaros, el Ejecutivo lo que está haciendo, que esto no se ha visto jamás en la historia. Y ahora que estamos en la peor etapa de esta pandemia, ellos dicen, ahora sí. O sea, ellos ahora están avalando lo que hace unos días condenaban. O sea, aquí queda en evidencia de que si el Ejecutivo dice que sí, la Asamblea dice que no. Si el Ejecutivo dice que no, la Asamblea dice que sí. ¿En base a qué están diciendo ellos? Simple y sencillamente en base a las decisiones que vaya tomando el Ejecutivo. Pero no es en otra cuestión. Vaya, si hay una necesidad de cerrar varios municipios, ¿por qué vamos a dejar desprotegidos otros municipios? Si alguien me dice de que en alguna región de este país o en algún municipio de este país estamos completamente a salvos, pues, hombre, que nos avisen, pues, y yo creo de que el mundo entero se va a ir a vivir o se va a ir a pasar a ese municipio de este país, ya que estamos completamente a salvos. Es más, esos municipios que están, porque la lógica que ellos están tomando es aquí a donde ha explotado, donde está más grave, cerremos. Pero ¿por qué vamos a desproteger a esos municipios donde hay menos contaminados, donde hay menos contaminación ahorita, donde hay gente menos que se haya contaminado? ¿Por qué? O sea, si es lógico, o sea, después va a llegar a donde ellos. Entonces, esos 15 días o esas cuarentenas, ¿cuántos años nos vamos a tardar en cuarentenas? Ahora con este, ahora con este, ahora con este, ahora con este. Ahora, la Asamblea tiene, ahí los diputados tienen una propuesta del Ejecutivo de cerrar 15 días a nivel nacional. Y eso es lo que nosotros les rogamos que entiendan. Que por favor los diputados entiendan eso. Vamos a bajar la curva y eso está claro. O sea, eso en el mundo entero se ha demostrado. Es más, los meses anteriores lo demostramos, que manteníamos la curva a niveles, hombre, yo siempre lo dije, el presidente lo dijo, el gobierno lo dijo, una vida de un salvadoreño que nosotros perdamos, creo que los costos ya son completamente elevados, ya no digamos 2 o 3, y ya las que estamos viviendo actualmente. Pero íbamos manteniendo la curva en niveles aceptables. Y ahora que la Asamblea Legislativa ha querido tomar el control de esto, se han convertido en expertos ellos en estas decisiones, las cosas se están saliendo de control. Y eso es lo que nosotros tememos. Todavía estamos a tiempo, pero necesitamos que la Asamblea tome una decisión de país. De verdad, que vea, nosotros los hemos invitado que vayan a ver cuál es la situación actual. En la misma asamblea, Osvaldo, en la misma asamblea han habido ya compañeros de ellos, no solamente infectados, sino que han habido fallecidos, han muerto a causa del COVID. Entonces no logro entender cómo ellos siguen todavía en esta actitud. Bueno, con la segunda fase que va hasta el 21 de julio, muchas gremiales se han quejado pues que van a seguir quebrando más empresas, van a seguir más personas perdiendo su empleo. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno para poder solventar esta situación? La prioridad para este gobierno es siempre cuidar la vida de los salvadoreños.
La economía y la reactivación económica para nosotros es sumamente importante y siempre lo hemos dicho. El hecho está de que tenemos un plan que se hizo con la empresa privada, en la que siempre se habló de que el siguiente paso, el abrir a la siguiente fase, iba a depender de los resultados que íbamos a tener. Pero creo de que también todo el país es testigo que nosotros siempre hablamos de esos 15 días de cuarentena estricta. Y cuando nos referimos a estricta es que todos hiciéramos caso, que todos colaboráramos, la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones, el ejecutivo, todos colaboráramos y que todos íbamos a lograr hacer una buena cuarentena de 15 días y que a partir de ahí íbamos a comenzar a reaperturar la economía. Pero esos 15 días, la Asamblea Legislativa, los diputados no nos quisieron dar esos 15 días. Y hicieron esa cuarentena, que bueno, al final no fue cuarentena, tomaron esa decisión ellos solos. Entonces, ahora se están viendo los resultados. Vamos a tener que, no es un capricho, Osvaldo, en el mundo entero. Vos ves, vaya, aquí los mismos diputados se jactaban de poner de ejemplo Costa Rica, que es un ejemplo incluso en el sistema de salud para la región, pero Costa Rica está teniendo que retroceder, Panamá está teniendo que retroceder, Guatemala está teniendo que retroceder, y es culpa de los gobiernos, no es culpa de los gobiernos. California está teniendo que California, Dios mío, o sea, yo no creo de que allí estén en contra de la economía, y creo de que ellos lo que están queriendo decirle a la gente y quererle meter a la gente en una agenda completamente equivocada, Osvaldo, es que nosotros como gobierno estamos interesados en quebrar la economía. Hombre, a cualquier persona que tenga dos dedos de frente no pueda pensar de que un gobierno en el mundo, y nosotros estamos incluidos allí, tengamos como agenda quebrar la economía de un país. O sea, España está teniendo bajones de más de 10 puntos porcentuales en su economía. O sea, estamos hablando de países del primer mundo, con economías del primer mundo, como Estados Unidos, te decía anteriormente. Te mencionaba Costa Rica en la región, por ser referencia de muchas cosas para nuestra región. Estamos teniendo que tomar, los gobiernos están teniendo que tomar decisiones no por caprichos, sino que por necesidad, porque son los gobiernos los que están administrando la pandemia de manera directa, y son los gobiernos los que están viendo en realidad lo que estamos viviendo, o sea, el drama que se está viviendo. Por eso es que es la necesidad de seguir llevando esto paso a paso, poco a poco. Nosotros estamos seguros, y yo soy fiel convencido, de que junto con la empresa privada, independientemente que nos tardemos un poquito más, pero va a llegar un momento en que vamos a reactivar la economía. No es El Salvador el que está viviendo esto. Nosotros no somos una isla ahorita en esta situación. Es el mundo entero el que está viviendo esto. Estados Unidos está teniendo una tasa de desempleo como nunca antes. O sea, todos los países, a mí sí me dicen los honorables eruditos, diputados de la Asamblea Legislativa, que me saquen un país en donde en esta coyuntura hay países que están teniendo superávit y que en lugar de tener desempleos están teniendo más empleos, pues que nos lo digan, pues vamos a ir a copiar ese modelo este mismo día y lo aplicamos. Pero yo creo de que por más que estén buscando, son capaces que lo van a ir a buscar, pero por más que estén buscando no lo van a encontrar, porque es una situación que no estamos viviendo en el país, sino que se está viviendo en el mundo, Osvaldo. Bueno, ¿qué puntos implica la ley de contención de la pandemia? Porque lo han dicho incluso pues los mismos epidemiólogos, toda la gente que estuvo llegando a la asamblea a dar sus puntos de vista. Lamentablemente no llegó el ministro de Salud ni la directora del Seguro Social. ¿Qué puntos implicaría entonces tener un estado de excepción de 15 días, pero con un plan ya concreto para poder determinar? No solamente decir, bueno, nos vamos a quedar encerrados, vamos a evitar más contagios, sino que un plan a seguir para que tanto la economía como el beneficio de la población en común siga adelante de la mejor forma posible. El plan de reapertura económica ahí está, creo de que todo el mundo lo conoce, te decía anteriormente, se hizo junto con la empresa privada, o sea, con todos los sectores de la empresa privada, lo estuvimos, creo que fue público, estuvimos reunidos
varios días en Casa Presidencial. La ministra de Economía junto con todo el gabinete estuvo reunido con ellos y junto a ellos se hizo este plan de reactivación económica. Entonces hay un plan claro y definido de reactivación económica. Ahora, dicen los diputados, ¿sabes qué es lo que querían los diputados, Oswald? Y hay que hablarle al pan y hay que llamarle pan y al vino. Ellos, en ese último show que montaron, en el que llamaron a diferentes actores de la sociedad, los cuales ellos fueron amablemente y expusieron sus puntos de vista. No le veo nada malo de eso. Pero si habían tenido 6 días al ministro de Salud anteriormente, en la reunión que tú decías. Yo te recuerdo que estuvo el ministro de Salud 6 días explicándole a los diputados. ¿Y qué iba a llegarles a decir ahora? Lo mismo. ¿Sabes qué es lo que ellos querían? Es simple y sencillamente volver a decir, porque ellos tienen bien articulados sus discursos. Y ellos lo que querían decir era, bueno, aquí tuvimos al ministro de Salud que nos dijo esto y esto, pero ¿saben qué? Nosotros, fíjense que hemos decidido que en base a lo que dice el profesor de esta universidad, que ha descubierto una fórmula matemática mágica, nosotros creemos de que esto es lo mejor, así que nos vamos a basar en eso. Y entonces, ¿de qué sirve lo que el ministro de Salud les está diciendo? Es más, tienen un proyecto basado, una propuesta, una iniciativa de ley basada en lo que dice el Ministerio de Salud. Lo tienen en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué no lo toman en cuenta? O sea, es ridículo. O sea, yo te recuerdo también, Osvaldo, cuántas veces nosotros hemos invitado a los diputados a que se acerquen a dialogar con nosotros al Ejecutivo. Y en ese capricho tonto que ellos están, ellos dicen que no pueden poner un pie en Casa Presidencial. O sea, hombre, ellos llegaban a Casa Presidencial antes a recoger otro tipo de encargos, pero ahora para hablar del país no son dignos de llegar ahí a platicar. O sea, discúlpame pues, son cosas de que no se logran entender, ¿verdad? En estas épocas que tanta necesidad tiene el país de que ellos lleguen. Más sin embargo, yo creo de que nosotros también dimos muestras de madurez y de diálogo al llegar cuantas veces ellos nos los pidieron. Obviamente ahora ya no estamos dispuestos a seguir perdiendo el tiempo con ellos, pues. Del fideicomiso de $600 millones que aprobaron los diputados, pues decía que lo habían aprobado porque realmente no hay un plan concreto tanto para la micro y pequeña empresa, que lo han dejado en el olvido. De esto me gustaría que platicáramos al volver de la pausa. Son ya las 6:59, no le cambia, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo. Estamos ya en este segundo bloque de la entrevista de diálogo y vamos a ver este tema también de los micro y pequeños empresarios que están diciendo de que se sienten como abandonados por parte del gobierno. Incluso ya los diputados aprobaron un fideicomiso de $600 millones. ¿Ha estado contemplado los micro y pequeños empresarios? Porque dicen de que Bandesal hay miles de millones de dólares, pero dicen que no se han visto los mecanismos ni las formas para poder acceder a ellos. Sí, Osvaldo, ese es el juego en el que estos diputados que ahora están formando mayoría están queriendo hacerle a la población y no se vale. El fideicomiso. El fideicomiso al día de ahora no ha sido aprobado. Entiendo que ayer, lunes, la comisión hizo el dictamen favorable para que este próximo jueves, tal vez, con los 84 diputados, sea aprobado, tal vez, porque ahorita así como está esa asamblea, las cosas cambian de un día para otro, pero eso hay que dejarlo claro. O sea, yo no creo de que los diputados se atrevan a decir
de que no se está contemplando los microempresarios, o que los mismos microempresarios lo digan, porque ellos muy bien saben, han tenido incluso hace como una semana y media, estuvo el presidente de Bandesal, estuvo explicándoles a los diputados la necesidad de aprobación de este fideicomiso para que Bandesal pudiese de la manera correcta comenzar a apoyar a los microempresarios. Hay 600 millones de dólares que está para los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. O sea, es mentira de que no hay un apoyo para eso. Ahora, la confusión que ellos están diciendo, y eso se lo quiero aclarar al pueblo salvadoreño, a los empresarios, a los microempresarios pequeños, medianos, que muchos se han acercado ahorita a Bandesal. Y Bandesal les ha tenido que decir, nosotros estamos listos, la plata está aquí con nosotros, pero estamos necesitando la aprobación de la Asamblea Legislativa para que esto se comience a dar, para que esto sea de verdad efectivo. Y eso es lo que está sucediendo. Como te decía, entiendo que hasta el día de ayer, después de 2-3 semanas de discusión de algo que ya no tenía no tenía que haber tenido ninguna discusión, hicieron dictamen favorable. Esperamos de que este jueves, y no sé cuántos días dará la ley para que ya se pueda proceder, tal vez será una semana después, para que nosotros ya podamos proceder de una manera legal y comenzar a hacer efectivos los apoyos que tanto está necesitando la microempresa. Es con ellos a los que más se ha pensado en este plan de reactivación económica. Sin embargo, la hermana de la comisionada presidencial, Carolina Resino, ya tuvo acceso a un préstamo de $22,000. Sí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Porque ella sí tuvo acceso y los microempresarios no han tenido acceso todavía. Es que si yo te sacara el listado de cuánta gente ha tenido acceso a créditos, o sea, si es que eso no tiene nada que ver. O sea, yo creo de que eso es una manera maliciosa en que han querido decir de que es una hermana de la comisionada. Creo de que ella incluso dio la cara y dio las razones cuáles han sido. De hecho, el presidente de Bandesal, en la reunión que tuvo ahí, se lo aclaró a los diputados, en la reunión que tuvo con los diputados en la asamblea, se lo aclaró, y esto no tiene nada absolutamente que ver. O sea, nada, ni siquiera creo que tiene algo que ver la pregunta con lo que tiene que ver el desarrollo de. Me decía de que estaban esperando el dictamen para poder soltar ese dinero para de esos 600, pero yo te aseguro de que muchos microempresarios o muchas personas naturales, muchos empresarios en todo nivel, tienen ahorita créditos con Bandesal. O sea, y que ellos lleguen y apliquen a créditos de Bandesal, seguramente, pero estamos hablando de este fideicomiso, porque así inició la pregunta. Y este fideicomiso tiene cláusulas bien especiales, que son, por ejemplo, microempresarios que demuestren que en esta pandemia han sido afectados directamente. Entonces, ellos van a ser sin mucho análisis normal, llamémoslo así. O sea, no que sea normal, sino que como ha sido antes, como el proceso que ellos llevan. Ahora va a estar más basado en la actualidad, en cómo han sido afectados. Tuve que cerrar mi negocio por esto. Estamos hablando de salones de belleza, de tiendas, de pequeños, de vendedores, incluso en el sector informal, que logren, que simple y sencillamente estén cotizando en el Seguro Social, que tengan sus empleados, se les va a dar el apoyo que ellos necesitan, siempre y cuando demuestren cómo venían antes de la pandemia. Pero no tiene absolutamente nada que ver lo anterior que tú mencionabas, Osvaldo. Bueno, ante la negativa entonces de que no se pudo lograr un estado de excepción de 15 días, ¿cuál sería el siguiente plan B que tiene el gobierno como para seguir afrontando el COVID-19? Mira, nosotros seguimos trabajando, Osvaldo, hemos seguido trabajando en las necesidades que está teniendo la población ahorita, que son muchísimas, y nos vamos a mantener trabajando en eso. Has visto el gobierno, creo de que todo el gobierno está en el apoyo que se está dando a los hospitales, por ejemplo, el apoyo que se está dando en la salud, todos los médicos que están allá,
están trabajando ahorita en eso. Se reúnen periódicamente, están tomando decisiones a medida como la pandemia se está moviendo, como la enfermedad se está moviendo aquí a nivel nacional. El plan de reactivación económica que te decía, que también es bien claro, que ahorita obviamente se está teniendo que retrasar, pero está claro de cómo se está llevando. Y el pedido, independientemente, sigue siendo de que tengamos esos 15 días, ¿verdad? Porque creo de que, o estamos seguros, mejor dicho, de que es la única manera en cómo podamos nosotros calmar ahorita la enfermedad en la calle y bajar la curva. O sea, está demostrado que sí se puede hacer. O sea, ellos no pueden decir de que no está demostrado, porque lo contuvimos anteriormente. Pero es lo que necesita ahorita el país, y eso le hago nuevamente un llamado a los diputados a que hagan conciencia, y de que si ellos están dispuestos a hacer cuarentenas focalizadas, entonces que hagamos una cuarentena de 15 días en todo el país, y Dios mediante, después de estos 15 días logremos bajar. Nosotros tenemos la seguridad, pero bueno, los resultados solo Dios lo sabrá. Los logremos bajar y aplanar un poco la curva para seguir con los demás pasos de la economía que tanto también necesita el país. Ayer vino al país un barco con 90 contenedores para seguir con los planes de ayuda de las bolsas solidarias a la población, y muchos empresarios se han quejado que por qué no los han tomado en cuenta a ellos para poder proveer ciertos productos que van en esas canastas básicas. Fíjate que yo, en lo personal, me reuní con muchos empresarios para tratar este tipo me reuní con muchos distribuidores, ¿verdad?, para tomar medidas de esto. Fue hace como unos 2-3 meses, creo. Y ellos me decían de que por persona, o sea, por empresa, ellos no tenían la capacidad de hacerlo. Más sin embargo, hicimos de que se unieran, y se les está comprando también a los empresarios, se les está comprando también a la empresa privada. Hay los alimentos que se están comprando afuera es para dos cosas. Es uno, para lo que tú decías, es para el apoyo directo del paquete de ayuda alimenticia que se le está dando, pero también es para tener un resguardo ahí también. Por ejemplo, se ha comprado un poco de maíz para tener resguardo, para que el maíz no se vaya a disparar en los precios, para tener una seguridad alimentaria de país también. Entiendo, y el Ministerio de Agricultura, que está encargado de eso, entiendo de que ellos tienen la obligación y la indicación de parte del presidente para seguirle comprando a los empresarios. Y definitivamente es algo que es una indicación que como te decía anteriormente, que el mismo presidente ha dicho, de que le compremos a los distribuidores nacionales. Se está haciendo, y seguramente se va a seguir haciendo. Porque si bien es cierto, ellos no tenían la capacidad se están dando, creo que alrededor de más de 2 millones de paquetes, pero sí tienen cierta capacidad, y esa capacidad que el distribuidor o el empresario nacional tiene, nosotros estamos como en la obligación de comprársela, porque es el apoyo que necesita ahorita la empresa privada, sobre todo en ese rubro, pues por la coyuntura que se está viviendo, y nosotros como gobierno se estará haciendo, se ha venido haciendo y se seguirá haciendo. Ernesto, ya casi finalizamos la entrevista. El calendario electoral va a viento en popa, no se puede detener, a pesar pues de que estamos en una emergencia, pero no puedo finalizar sin hacerle la pregunta si tiene alguna pretensión de alguna curul para las próximas elecciones del 28 de febrero. Sí, Osvaldo, de hecho yo lo hice público. Ahorita sí anuncié de que tengo la intención de ser diputado de la República. Ahorita estoy enfocado en las preelecciones de mi partido. Hay muchísima gente inscrita. El domingo 19 son las elecciones internas de mi partido. Si Dios lo quiere, y si los de forma electrónica ahora también sí, va a ser de forma electrónica. Yo creo que mañana miércoles se hace público, se le va a enviar a todos los
afiliados el link en donde van a autenticar sus datos, después ellos van a recibir la papeleta y el domingo 19 se va a abrir la votación. Entonces, si Dios y ellos quieren, yo voy a competir para una diputación para San Salvador por mi partido Nuevas Ideas, así es que solo Dios sabrá cuáles serán los resultados, pero sí estoy en la disposición de ir a la asamblea. Bueno, Ernesto, agradecerle su tiempo, ¿verdad?, a este espacio. No sé si quiere incluir algo más antes de finalizar. No, te agradezco también la invitación, Osvaldo. Siempre es un gusto estar aquí en este programa. Nuevamente un saludo a nuestro amigo Neto López, que se recupere pronto y Dios mediante lo tengamos ya aquí platicando con todos nosotros. Y un llamado también a la población, Osvaldo, de que se mantengan en casa. De verdad, este es un virus silencioso que está matando cada vez a más salvadoreños. Que se mantengan en casa, que no lo tomen a broma, es una realidad. Que mantengamos esto bajo control, que una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, y que confíen que el gobierno siempre va a estar haciendo todo lo que esté a su alcance para que salgamos adelante y Dios mediante pronto salgamos adelante. Gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Conversamos con Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia. Vamos a ir a la pausa comercial. En el segundo bloque tendré como invitado a Dora Esmeralda Martínez, ella es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y a Noel Orellana, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Esto cuando regresemos, después de la pausa, son ya las 7:14. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que continúa en nuestra sintonía. Estamos ya en la segunda parte de la entrevista de diálogo. Son ya las 7:17. Hacerles la invitación a todos nuestros amigos televidentes que quieran hacer partícipes de la entrevista, ya sea por medio de preguntas o comentarios. Están habilitadas estas dos cuentas de Twitter, @diálogo21 y @netolopezradio. Las dos cuentas en Twitter para que usted pueda hacer también preguntas o comentarios, siempre con los debidos respetos que cada uno de nuestros invitados se merece. Bueno, como le anticipaba en el bloque anterior, tendré como invitado acá en el estudio a Dora Esmeralda Martínez, ella es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y a Noel Orellana, es magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Presidenta, muy buenos días, gracias por su tiempo y gracias por estarnos acompañando en la entrevista. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación a este programa y aquí estamos para contestar las preguntas en lo que es el quehacer electoral. Muchísimas gracias. También le doy la más cordial de las bienvenidas al magistrado Noel Orellana. Buenos días. Gracias, buenos días. Agradecer a Canal 21 la oportunidad que nos da de poder compartir con los televidentes de este prestigioso programa. Muy bien, vamos a ver entonces que estamos ante una emergencia. Es una situación pues atípica. Creo que durante toda la historia electoral no habíamos tenido pues una emergencia como la que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, pues han tenido que hacer una reingeniería al interior del Tribunal Supremo Electoral, me imagino. Me gustaría que comenzáramos hablando, Presidenta, sobre los avances del calendario electoral, cómo es que vamos con las diferentes etapas, que no podemos obviar hablar de ello también. Sí, con el calendario electoral, pues que no es más que el cronograma que el organismo colegiado aprobó el 19 de septiembre de 2019 y que comenzó a ejecutar a partir de enero, donde se da lo que es la campaña de cambio de residencia. Si quería votar en un lugar más cercano, empieza de enero y finaliza el 27 de febrero, fecha límite. Desde ahí comenzamos nosotros ya a ejecutar ese cronograma, el cual pues va relacionado con lo que tiene que ver también el Plan General de Elecciones, que se diseña también de esa misma forma en correlación con el cronograma electoral y de igual forma con la fecha de elecciones en la cual el organismo colegiado acordó
que sería el 28 de febrero del 2021. En ese sentido, pues hasta ahorita, a la fecha, pues no ha habido un atraso trascendental a raíz de que, dado la pandemia COVID-19, también acordémonos que los plazos electorales no fueron suspendidos. Eso nos dio un margen de poder nosotros ejecutar las diferentes etapas del proceso electoral. Actualmente, ¿en qué etapa se encuentra? Estamos en las internas que los partidos políticos están haciendo ahorita, específicamente este mes de julio, son las fechas que tienen los diferentes partidos políticos para hacer sus elecciones internas y donde van a elegir pues los diferentes candidatos que se van a postular a puestos de, ya sea de candidaturas de diputaciones o consejos municipales, en este caso Parlacen. En esa etapa nos encontramos también a la misma vez está ejecutándose el calendario electoral en la fecha de lo que es las inscripciones de los candidatos no partidarios, que inició también desde el 29 de mayo y que va a finalizar el 29 de septiembre, fecha límite donde estos candidatos a postularse como no partidarios pues tienen estos meses para recibir los respaldos de las firmas correspondientes y así poder inscribir. ¿Se han visto incrementadas las solicitudes para candidaturas independientes, magistrada presidente? Efectivamente, bueno, hemos visto eso. Yo le decía al secretario, porque realmente tenemos una carga bastante considerable en cuanto a eso, pero sí se ha incrementado. Eso es bueno, que haya democracia, que haya participación. Y pues nosotros como tribunal también estamos haciendo todo lo posible de sacarlo en tiempo para que esto, pues ellos tengan más tiempo de recolectar lo que es las firmas, los respaldos en ese aspecto. Magistrado, ¿han detectado ustedes algún tipo de indicio de campaña adelantada por parte de alguno de los institutos políticos, ya sea pues por los medios tradicionales o por las redes sociales? Nosotros en este momento hemos formado una comisión por magistrados del Tribunal Supremo Electoral y por especialistas en temas de periodismo. Estamos analizando efectivamente algunos casos que el tribunal de oficio ha iniciado a efecto pues de poderlos diligenciar y precisamente el día de mañana vamos a reunirnos para conocer algunos posibles casos de campaña adelantada. En esos términos, el Tribunal Supremo Electoral recientemente tuvo una reunión con representantes de los diferentes partidos políticos, en el cual uno de los temas que precisamente abordamos era el tema de la propaganda electoral anticipada. Le reiteramos a los partidos políticos que el Tribunal Supremo Electoral iba a ser drástico en la aplicación de todas aquellas sanciones que la ley nos faculta a nosotros, a efecto pues de evitar este tipo de situaciones ilegales que por el tiempo se ha venido dando, y yo creo que es importante que el Tribunal Supremo Electoral siente precedentes para evitar estas actividades ilícitas, podemos llamarle, que algunos partidos políticos o precandidatos realizan. El día de mañana esperamos conocer algunos casos y vamos a mantener informada a la prensa. Creemos que, como repito, es necesario que el Tribunal Supremo Electoral aplique todas esas sanciones como a efecto pues, de evitar situaciones que en el pasado han empañado el quehacer de la institución. De hecho, presidente, han sacado ustedes un comunicado en las cuentas de redes sociales, en la cuenta oficial del tribunal sobre este calendario. Ahí lo estamos viendo. De los acuerdos que ustedes han llegado y los establecimientos también por fechas para que ninguno de los institutos políticos pueda estar violando pues el código electoral. Sí, nosotros como organismo colegiado hicimos un pronunciamiento, eso se dio por unanimidad, en las cuales teníamos claro que debíamos mandar un mensaje a la población. A raíz de todo lo que se ha estado viviendo, denuncias que también se han presentado ante el tribunal, de dejar las reglas claras en este aspecto, en relación pues que los partidos políticos tengan ese respeto a la norma electoral. En este caso, pues claro está, los artículos 172 y 75 del Código Electoral establecen lo que es la campaña
anticipada, ¿verdad? Entonces, en ese comunicado nos pronunciamos sobre eso, que vamos a sancionar si los hechos pues son acreditados, para que se dé lo que es una sanción administrativa de esa índole. Y también en ese mismo comunicado hacemos ver que estamos trabajando enfocados en tener también las medidas de seguridad de saneamiento aplicadas a lo que es ya el día de las elecciones, en todas esas circunstancias, para que la misma población vaya teniendo la confianza que el día de las elecciones, pues ese día pues puedan acudir, porque vamos a estar nosotros previniendo, vamos a tener un protocolo de medidas de seguridad para efectos que haya esa confianza y un ordenamiento, que le vamos a apostar también a la publicidad de eso más adelante, para poder estar comunicando todo el quehacer electoral y en lo que el Tribunal Supremo Electoral pues está enfatizando lo que es las elecciones. Bueno, algo que ha circulado últimamente pues en los medios de comunicación, en las redes sociales, es el expresidente Walter Araujo, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que está siendo investigado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por no justificar el ingreso de más de $1.400.000. ¿Ha detectado usted, presidenta, al interior de su gestión alguna anormalidad, verdad, cuando estuvo fungiendo como presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo? Bueno, ese comunicado que usted se refiere, pues yo no he tenido la oportunidad de verlo hasta el momento, pero si es lo que se refiere a la administración, pues nosotros, por el momento, yo no he logrado advertir alguna ilegalidad en cuanto a las funciones que hicieron los anteriores presidentes. Lo que no podría pues ni afirmar ni negar esa situación a la que se refiere, puesto de que no he constatado, como le vuelvo a reiterar, anormalidades en respecto a esa coyuntura que está viviendo Walter Araujo en esa información, que repito, no he tenido la oportunidad de leerla. Específicamente no sé qué señalamientos hace. Bueno, magistrado Orellana, hablemos un poco entonces acerca del incremento de las solicitudes que han habido por parte de los candidatos independientes. Muchos salvadoreños dicen: yo ya estoy harto de los políticos tradicionales, de la política que se hace, yo voy a tomar mi propia iniciativa y me voy a lanzar como candidato independiente. ¿Cuáles son como los requisitos que un ciudadano debe de cumplir para poderse postular a candidato a diputado? Bueno, en estos momentos estamos dándole cumplimiento a una resolución que emanó de la Sala de lo Constitucional, que posteriormente la Asamblea Legislativa consideró conveniente legislar. En este momento el Tribunal Supremo Electoral está analizando aproximadamente 19 solicitudes de candidatos no partidarios, principalmente de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, La Unión y San Miguel. En un primer momento ya la ley establece el procedimiento. Ellos tienen que presentar sus libros, esos libros y su solicitud. Esa solicitud es analizada por el Tribunal Supremo Electoral, que se verifica que cumpla con todos los requisitos que las mismas disposiciones establecen: el ser mayor de edad, estar habilitado en los derechos políticos que la Constitución le exige, residir en el departamento para el cual él está aspirando a ser diputado, etcétera, etcétera. En ese sentido, posteriormente a ello, tiene que presentar los libros correspondientes. No hay una cantidad de libros específicos, sino que depende por el departamento que él está optando a participar. Precisamente estaban quejando los independientes que no hay imprentas para hacer la impresión de esos libros. Sí, nosotros como Tribunal Supremo Electoral hemos sido y somos conscientes de ellos, hemos tratado de darles todas las facilidades y todo el apoyo que el caso amerita. Prueba de eso, como repito, pues hay 19 solicitudes, ya hay 11 precandidatos, llamémosle así, habilitados para que puedan acudir a tomar todas las firmas que la ley establece. En esos términos, nosotros como Tribunal Supremo Electoral estamos conscientes de ello y, como repito, hemos optado por darles todas las facilidades. Lamentablemente hay situaciones que se nos han solicitado que pudiese ser por la vía electrónica. La ley no nos faculta para eso
y nosotros hemos dado esas posibilidades de acuerdo a las facultades que también la ley le da. En esos términos creo que para el tribunal, para el fortalecimiento de nuestra democracia, es importante pues la participación de candidaturas no partidarias. Inclusive hubo una solicitud también para participar como candidato independiente a una diputación al Parlamento Centroamericano, y el Tribunal Supremo Electoral, pues de acuerdo a la norma, determinó que no era posible el que pueda una persona poder optar a participar a una candidatura de diputado al Parlamento Centroamericano. En esos términos, brevemente, esos son los procedimientos que se da. Ya, como repito, ellos tienen hasta el mes de septiembre para poder presentar toda su documentación, y el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la ley, determinará lo procedente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. Son ya las 7 de la mañana con 30 minutos. Cuando regresemos, vamos a preguntarle a la presidenta cuánto nos costará a los salvadoreños las próximas elecciones. Ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que continúa en nuestra sintonía. Y bueno, la pregunta la dejamos en el aire en el bloque anterior. ¿Cuánto nos costará a los salvadoreños las próximas elecciones del 28 de febrero para elegir a diputados de la Asamblea Legislativa, del Parlacen y los alcaldes? En ese aspecto, pues nosotros habíamos planificado, organizado y presentado ante el Ministerio de Hacienda un presupuesto en el cual, pues, como son unas elecciones complejas, nosotros les llamamos, son 3 en 1, íbamos a requerir de un presupuesto más del que anteriormente se había dado. Presentamos ante el gobierno 55 millones de dólares que íbamos a ejecutar en las elecciones. Ante todo esto, pues viendo también la disponibilidad que el país tiene y las necesidades, pues se nos dio un presupuesto en el cual pues no era el que nosotros pedíamos, pero también no era el que habían dado en anteriores elecciones. Hubo un porcentaje más que se le dio al tribunal, haciendo lo que es el monto de 45 millones de dólares. Ese presupuesto pues lo estamos ya ejecutando, ya varias compras se han subido a la bolsa. Estamos haciendo varios procesos por Volpros y otros por licitación pública, donde como organismo colegiado lo que nosotros tratamos de hacer es que en esta ejecución y en las que vengan, nosotros ser austeros en el manejo del presupuesto. Es decir, de darle prioridad a las necesidades que implica desarrollar unas elecciones donde todo el nivel, ya sea logístico, todo esté en consonancia a las necesidades que la misma población electoral ese momento necesita. También estamos apostándole a las medidas de sanidad, que con esto no contábamos cuando diseñamos el presupuesto y tampoco cuando se nos autorizó, pero también de ese mismo presupuesto vamos a manejar lo que es insumos, necesidades básicas para prevenir que no se vaya a haber un contagio por no tomar las medidas necesarias. Vamos a valorar de requerir un refuerzo especial para eso, porque no podemos dejar esa área desprotegida, no podemos. Ahora tenemos que ir viendo ya otro margen de aplicar esas medidas, porque esta pandemia pues no sabemos cuándo va a finalizar. En nivel mundial no se tiene fecha específica. De hecho, pues establecen que esto va para 2021. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y como le vuelvo a reiterar, si es necesario vamos a pedir un refuerzo para poder implementar unas medidas que sean acordes a lo que el Ministerio en el ramo de salud establece, y poder garantizar a la población pues que
puedan tener esa seguridad de que vamos a estar protegiendo y garantizando su salud. En ese sentido, contamos con ese presupuesto que específicamente es para ejecutar lo que es la elección. Ya si para voto en el exterior, pues esto no lo contempla, de aplicarse posteriormente, pues se tendría que pedir un presupuesto especial para eso. Presidenta, las pasadas elecciones de diputados y alcaldes fueron muy cuestionadas, sobre todo por la empresa Smartmatic, que fue contratada en ese momento, porque había sido muy cuestionada, investigada en otros países como Venezuela, que eran empresas que se dedicaban también a hacer fraudes electorales. ¿Cómo está esa situación de momento? ¿Se va a excluir si esta empresa vuelve nuevamente a licitar al proceso? Cuéntenos un poco más al respecto para que sea lo más transparente posible estas próximas elecciones. Nosotros hemos optado por no contratar empresas. Por el momento, a raíz de todo eso que se ha dado pues en las anteriores elecciones, que tampoco fue culpa del organismo colegiado anterior, sino que las mismas empresas no cumplieron las expectativas por las cuales contrataron en ese aspecto. Entonces nosotros, como queríamos ver algo diferente, de ver, pues de darle una salida más transparente a las elecciones, en ese aspecto hemos optado porque sea el mismo tribunal pues que se haga el diseño de cómo ejecutar esa elección. Se está trabajando en un software de que va a ser diseñado por el tribunal. Hay técnicos muy buenos en ese aspecto, se han contratado para darle un refuerzo a esa parte. También, como hemos optado por aplicar tecnología en lo que es las juntas receptoras de voto en auxilio pues a las personas que van a integrar las mesas, entonces hemos aplicado tecnología. Esa tecnología está diseñada por los mismos técnicos del tribunal. Le estamos apostando a que las cosas sean mejorando. Hay siempre en una elección quedan cosas buenas, quedan cosas malas que tenemos que ir superando. La misma OEA, la Unión Europea también ha recomendado observaciones que tenemos que ir superando. A raíz de eso, nosotros le hemos apostado, por primera vez se va a utilizar tecnología en las juntas receptoras de voto, y de ahí pues es que ya, por ejemplo, el acta que era también tan cuestionada, la acta del escrutinio preliminar. Entonces esperamos superar esos errores que a través del cansancio de los mismos integrantes pues hacían constar cosas que no eran las que de verdad reflejaba el conteo de votos. ¿Y hubo alguna penalización para esta empresa o algo pues que era una millonada que estaban cobrando, ¿verdad? O sea, ¿se hizo algún débito de lo que se estaba cobrando inicialmente por esta falta de problemas que hubo con esta empresa, Presidenta? En los contratos se establecen las condiciones al incumplir, ¿verdad? Lo que se pactó en esa área, pues lo que entiendo que hubo fue el seguro lo cubrió la empresa y fue indemnizado el tribunal en ese aspecto, pero desconozco si hubo una acción penal en el organismo anterior. Sí, porque fue una empresa muy cuestionada, no solamente acá en el país, sino que también países como Venezuela o Nicaragua, incluso, que ha trabajado en otros procesos electorales. Bueno, magistrado Orellana, hablemos un poco entonces de las medidas que ha tenido que tomar el tribunal, o que va a tomar el tribunal para las próximas elecciones, sobre todo en esta emergencia de la pandemia. Sabemos de que ya no van a poder haber esas grandes aglomeraciones, tiene que haber algún mecanismo como para irlo haciendo el voto residencial pues cada vez más cerca de las personas. ¿Qué medidas son las que se van a tomar para esta nueva elección por la emergencia? Sí, efectivamente es un reto para el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para esta triste situación que el mundo vive, de la cual nuestro país obviamente no es la excepción. Como Tribunal Supremo Electoral, pues estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Salud,
Obviamente que el Ministerio de Salud, siendo el ente especializado del Estado en los temas de prevención, vamos a firmar ese convenio, dentro de las cuales pues vamos a tomar en cuenta todas aquellas recomendaciones que el Ministerio de Salud estime conveniente. Por un lado, obviamente de que la experiencia que están viviendo países que en este momento están celebrando elecciones, el Tribunal Supremo Electoral está tomando en cuenta todas esas medidas de prevención que están tomando. Usted vio, recientemente se celebraron elecciones en Polonia, en París, Francia, el domingo hubieron elecciones en República Dominicana, y obviamente de que nosotros estábamos muy atentos principalmente de las elecciones para ver cuáles eran las medidas que ellos estaban tomando en esos términos. Nosotros estamos valorando pues la implementación de medidas como establecer el alcohol gel en cada una de las mesas de las juntas receptoras de voto, el uso de mascarillas, el uso de aparatos para medir la temperatura al ingresar a cada uno de los centros de votación. Sí, pues estamos haciendo esfuerzos. Nosotros inclusive el día de ayer que nos reuníamos como colegiado, considerábamos la posibilidad también de poder plantear a la Asamblea algunas reformas si fuera necesaria, a efecto de evitar el aglutinamiento de personas en cada una de las juntas receptoras de voto. Recuérdese usted que son 10 partidos políticos los que van a participar en las elecciones. Eso significa que deberían de haber 10 vigilantes en cada una de las juntas receptoras de voto, sumado a ellos los 5 miembros de las juntas receptoras de voto, los observadores internacionales. Nosotros sacábamos una conclusión de que en cada una de las juntas receptoras de voto siempre han participado una presencia de aproximadamente entre 20 y 25 personas. Esas son una de las situaciones que nosotros estamos valorando de que debemos de tomar en cuenta para el día de las elecciones. Por otro lado, en el tema del uso de la tinta indeleble, donde se constata que efectivamente ya usted ejerció el derecho al voto, también estamos tomando medidas en el sentido de utilizar, por ejemplo, que sea una tinta muy accesible y que sea aplicada a través de un hisopo o a través de un spray, precisamente para evitar que la persona que llega a la Junta Receptora de Voto, una sobre la otra, ponga su huella digital. Son situaciones que como Tribunal Supremo Electoral estamos trabajando. Como repito, es un reto, es un desafío para la institución, y pues creemos de que con el convenio que vamos a firmar con el Ministerio de Salud va a ser muy importante para la institución. Situaciones que con el Colegio Médico planteábamos también de que pudiesen darsenos recomendaciones, porque lo que nosotros esperamos que haya una concurrencia masiva de la población ese 28 de febrero que permita, como lo he dicho anteriormente, ese fortalecimiento de nuestra democracia y esa legitimación de los candidatos que salgan electos ese 28 de febrero. Bueno, el voto en el exterior es otro de los temas también que siempre preocupa, ¿verdad?, a los compatriotas que quieren ejercer, ¿verdad?, su sufragio, así estén fuera de las fronteras patrias. De esto vamos a estar hablando cuando regresemos, el voto en el exterior, si hay más países que se involucran también a este proceso. Eso lo vamos a estar platicando con la presidenta cuando regresemos de la pausa. Son ya las 7 de la mañana con 44 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos ya en el último bloque de la entrevista y bueno, ya dejamos la pregunta planteada. El voto en el exterior, ¿cuántos países se suman? ¿Qué cantidad de votos vienen desde el exterior? ¿Y cuánto cuesta también a los salvadoreños este voto en el exterior, presidenta? Bueno, el voto en el exterior hoy por hoy pues no está en manos del Tribunal Supremo Electoral definir pues si va a haber voto en el exterior, en tanto que por el momento no existe una ley que regule por primera vez que los compatriotas pues puedan votar en estas elecciones 2021. Hubo un decreto en el cual pues se aprobaron reformas por parte de la Asamblea para incluir a los compatriotas que están en el exterior
pudiesen votar, pero este decreto, pues cuando es enviado al presidente, toma bien vetarlo por considerarlo inconstitucional. Regresa a lo que es la Asamblea Legislativa y se supera el veto, se supera en ese aspecto. Lo que correspondía era pues que la Sala de lo Constitucional pues dirimiera ese conflicto, y actualmente pues ese proceso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Ellos van a determinar si este voto es constitucional o no, y pueda ejecutarse en las elecciones 2021, 28 de febrero de 2021. Entonces nosotros como organismo colegiado somos muy respetuosos de las instituciones. Vamos a esperar qué dice la Sala de lo Constitucional en este aspecto. De aprobarse el voto en el exterior, aunque ya los tiempos ya van comprimidos, nosotros tenemos que ejecutar una ley. Si se aplica, vamos a diseñar lo que es el calendario electoral, que es un calendario especial para voto en el exterior. También vamos a pedir un presupuesto, pues, bajo los parámetros, tomando en cuenta lo que ya para las presidenciales se ha aplicado voto en el exterior. Ya hay como una experiencia en cuanto a los empleados, en cuanto a lo que hemos trabajado hasta ahorita, y estamos viendo o como preparando por si el voto en el exterior es aplicado, de diseñar un presupuesto especial para eso, porque no estaba contemplado en lo que eran los 45 millones que se nos aprobó. Esa salvedad pues se tenía en razón que no podemos nosotros pedir, ni actualmente no podemos adelantarnos a pedir un presupuesto al Ministerio de Hacienda, porque no tenemos una ley que nos respalde. Tenemos que esperar que decide la Sala de lo Constitucional, para así nosotros dar marcha a lo que es el voto en el exterior, implementar lo que son un montaje logístico, operativo, tecnológico, que demanda el acompañamiento también de otras instituciones del Estado, para nosotros tener esa efectividad en el manejo, y que pueda llegar a tiempo, que pueda regresar a tiempo el voto en el exterior. Digo esto porque de aprobarse la ley, lo que se va a diseñar es el voto voto postal. Entonces, bajo esa logística, se tendría de que adicionar un presupuesto para dar marcha a esa situación. En cuanto a lo que es el presupuesto, y como en otras elecciones se ha estado manejando, en 2021 nosotros hablábamos de que, por ejemplo, porque de los países que podrían integrarse y de especificar el monto, se hablaba hasta de 40 millones. De 40 millones, pero eso era un margen de un presupuesto basado en las elecciones presidenciales. Hoy por hoy, pues nosotros tendremos que sentarnos y ver, porque acordamos que va a ser supongamos que se aprobara, fuera un voto postal. Entonces, bajo ese diseño tenemos que especificar un presupuesto. Yo no me quiero casar con un monto específico, decir que voy a pedir 20, 10 millones, porque quiero hacerlo con base a que el personal técnico establezca un monto adecuado y acorde a la naturaleza que se da de un voto en el exterior bajo la modalidad postal. Magistrado Orellana, ¿cuáles son como los mecanismos o los filtros que va a utilizar el tribunal en este próximo proceso electoral, sobre todo pues para lo de las redes sociales? Sabemos que es fácil controlarlo, fácil entre comillas, ¿verdad? La parte que es la televisión, la radio, los periódicos, pero la parte de las redes sociales, la parte del internet, ¿cómo van a ser sanciones que puedan ustedes imponer, sobre todo con toda esa información sucia y muchas veces que circula en las redes sociales, la información falsa? Sí, previo a responderle su pregunta, quiero aprovechar la oportunidad que nos ha dado para reafirmar
el compromiso del Tribunal Supremo Electoral, la obligación que constitucionalmente tenemos como institución de que las elecciones se van a celebrar el 28 de febrero 2021. Yo creo que eso es importante porque hay muchos rumores por ahí de que existe la posibilidad de posponer las elecciones. Nosotros queremos, como repito, aprovechar para reiterar al pueblo salvadoreño el compromiso del tribunal y reafirmar de que van a haber elecciones el 28 de febrero. Sobre su pregunta, es un poco complejo para nosotros. Definitivamente que usted sabe que las redes sociales a diario evolucionan. No existe una legislación específica que nos permita a nosotros controlar el quehacer de las redes sociales como perfectamente lo podemos realizar en los medios tradicionales. En esos términos, nosotros hemos considerado las posibilidades, inclusive nuestra presidenta nos expresaba de que había tenido contactos con autoridades de que manejan Facebook, que manejan todo este tipo de redes sociales en México, y hemos considerado la posibilidad de poder suscribir un convenio con ellos también a efecto de controlar este tipo de actividades. Yo soy un fiel convencido de que el tema de la información es necesario que la población lo conozca. Lamentablemente algunas personas hacen mal uso de ese tipo de facilidades que la tecnología nos proporciona. En esos términos, pues, estamos trabajando nosotros para ver de qué manera podemos controlar ese tipo de situaciones, y posteriormente vamos a anunciar a los diferentes medios de comunicación ese convenio que nosotros vamos a firmar precisamente con Facebook, con Twitter, etcétera, en la cual nos va a permitir de alguna u otra manera tener control sobre la publicidad que se va a regir bajo esos medios. Creo que es un reto para la institución, pero estamos preparados para ello y, como repito, pues lo vamos a compartir con ustedes en los próximos días. Presidenta, sin duda va a ser un poco complicado también para la población cuando hay este tipo de procesos electorales donde entregan 2, 3 papeletas con rostros por partido, voto cruzado, que muchas veces las personas no entienden. ¿Cómo van a ser estas elecciones? ¿Cómo va a ser la papeleta? ¿Tiene ya algún diseño previo o algo por el estilo que podamos mostrarle a la población, o que nos hable un poco más acerca de ello, por favor? Primeramente, nosotros, aunque en ese rubro el presupuesto no va tan para apostarle a la publicidad, pero vamos a hacer todo lo posible, primero porque a la población le quede claro la forma como va a votar. Por ejemplo, para consejos municipales ya ahora vienen va a venir la foto incluida del alcalde. ¿Lo puedo presentar? Sí, claro. Es como un formato que tenemos. Esta cámara, por favor, presidente, para que lo pueda captar bien, para que lo vean los amigos televidentes como un previo. En este sentido, esta papeleta, pues vamos a diseñar lo que es spot para que la población, ya cuando tenga que saber la forma como va a elegir a las personalidades que las van a representar, ya sea en gobiernos locales o a nivel nacional, para las diputaciones, les quede claro, porque muchas veces pues hay esa duda. Yo he presenciado elecciones electorales por hace varios años, llevan esa incertidumbre de que no saben ni cómo hacerlo. A la hora de que alguien les quiera explicar ahí, pues ahí es donde se da la controversia de que no se permite auxiliarlo. Todas esas cosas las vamos a dejar claras para que pueda y no se le pueda violentar a ninguna persona el derecho al sufragio. Estamos ya trabajando sobre esto, sobre el diseño de las papeletas. De hecho, pues ya esto pues ya se subió, ¿verdad?, a lo que es a la bolsa para hacer ya la publicación. Son 18 millones los que llevamos en papeletas. En ese aspecto estamos trabajando y vamos a apostarle a la publicidad para dar a conocer. En las capacitaciones también le hemos apostado a eso, a capacitar 100% también a lo que son los que van a conformar a los organismos,
las OET, como se conoce, que van a conformar los organismos temporales, para que también tengan ellos claridad en ese aspecto, porque si ellos tienen esa claridad de cómo es que se ejecuta el voto, pues transmiten a la población, a la hora también de calificar el voto, esa seguridad de que se respeta lo que se ha puesto en la papeleta. Ya para ir finalizando, Presidenta, en el cronograma que tenemos del calendario electoral, ¿en qué punto nos encontramos el que viene? Ya nos hablaba de que en qué punto estamos, qué punto vendría ya después de que hagan las elecciones internas los partidos políticos. Bueno, viene el punto ya de definir en septiembre qué personas son las que quedan para el calendario electoral, por ejemplo, los candidatos no partidarios. Viene lo que es en el 10 de septiembre, para citar una fecha específica, el periodo de resolución e inscripciones de pactos de coalición. El 29 de septiembre de este año finaliza lo que es la presentación de libros que respaldan a los candidatos no partidarios para inscribirse. El 1 de octubre, inscripción de candidaturas para Parlacen y Asamblea Legislativa. Del 3 al 19 de noviembre, inscripción de candidaturas para consejos municipales. Y quiero, antes de finalizar, si hay espacio, reiterarle a la población que nosotros como organismo colegiado estamos comprometidos en hacer la diferencia y aplicar pues las normas tal como manda el código. Quiero recalcar y dejar claro esto, cuando le preguntó al magistrado Orellana de cómo íbamos a aplicar lo que es lo que se está haciendo en redes sociales. El artículo 175 nos faculta a sancionar y a poner medidas cautelares en base a que establece un apartado en el Código Electoral que establece lugares públicos. De ahí vamos a hacer nosotros una interpretación a ese artículo y estamos ahorita analizando cambiar la jurisprudencia que ha tenido el colegiado anteriormente, en la que campaña en redes sociales no se consideraba, porque pueden ir a buscar resoluciones que el tribunal haya tenido, no se consideraba, por decirlo así, campaña anticipada. Los tiempos han cambiado, la tecnología va en avance, por tanto, los aplicadores de justicia tienen que también cambiar criterios, para los cuales lo que se necesita es proteger y no estar en desventajas. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, Presidenta Martínez, también magistrado Orellana, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperando que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias pues, también a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. A continuación viene Arriba mi gente. Espero que tengan un feliz día martes y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.